Ser podcast. Hoy estamos con la escritora Laia Jufresa. ¿Qué tal? Bienvenida a La Hora Extra. Hola Raquel, muchas gracias por la invitación. 10 años después de tu debut con Umami, regresas a la novela con Wishbone. Bueno, es una historia de vidas entrecruzadas, es una historia en la que tú indagas en temas como la maternidad, la familia, la impermanencia, el arte. No sé de qué necesidad surge esta historia. Bueno, yo menos, ¿eh? Es muy misterioso para mí de dónde surgen las obsesiones. Lo que te puedo decir es que me tomó casi una década escribirla, entonces hay condensadas muchos años de inquietudes, de preguntas y de necesidades distintas. Es una novela con una arquitectura compleja, con personajes que se desdoblan. Es una historia que desarrollas en distintas ciudades, en distintos tiempos. Ahora decías, te ha llevado 10 años escribirla. ¿Cómo ha sido de complejo ese proceso de escritura? Ha sido muy complejo. Primero porque empecé a escribirla cuando estaba embarazada, entonces luego tuve un bebé y entonces se volvió uno de los grandes temas de la novela misma, ¿no? Cómo crear a la vez que estás maternando. Pero en realidad eso pasó relativamente pronto y luego se volvió muy complejo porque tiene una arquitectura efectivamente complejo. Es una novela que avanza cronológicamente hacia atrás, pero para mí era muy importante que aunque vas avanzando hacia atrás, tengas el impulso de querer pasar a la siguiente página. Y la idea un poco es que este impulso tradicional histórico de la narrativa de qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, se vuelve un qué pasó antes, qué pasó antes. Y ese siempre es como un pequeño rompecabezas para el lector. Entonces mantener esa tensión era algo complejo y es una novela muy densa porque en algún momento tenía casi 700 páginas y ahora tiene 400. Entonces está lo que realmente tiene que estar. ¿No crees que precisamente esa complejidad pueda resultar, bueno, de difícil comprensión a lo mejor para el lector? Espero que no, porque, bueno, de difícil comprensión sí, pero en la manera en que estás armando un rompecabezas conmigo. Es una invitación al lector para que no sea solo un lector pasivo. No es un libro formulaico donde si sabes que hay un interruptor, luego pasa la mitad, o sea, como todas estas fórmulas a las que nos tienen muy acostumbrados. A mí no me interesa como lectora estar recibiendo contenido como cuando estoy scrolling en Instagram. Entonces creo mucho en el lector como co-creador, pero también creo mucho en la responsabilidad del autor y el pacto que establecemos es: yo construyo un barquito muy sólido, tú te subes, yo te llevo y hay preguntas abiertas y tú vas a estar haciendo hipótesis y vas a estar jugando conmigo. Para mí la importancia es crear presencia en un mundo en el que estamos tan distraídos. Yo también vivo en este mundo y también soy adicta a mi teléfono. Entonces el libro está construido en escenas muy breves que puedes leer, transportarte ahí y luego pausar. Y la idea es que el libro te acompañe durante un buen tiempo. De hecho, hablando de esta complejidad, hay una relación entre la estructura de la novela y la física cuántica, el hecho de los universos, del universo y de las realidades paralelas. El propio título del libro, Wishbone, Fúrcula, Hueso de los Deseos, que tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con esa idea de bifurcarse, quizá de no resolver. ¿De dónde viene tu interés por el tema? Bueno, creo que tiene que ver con el tema de la desaparición, que es uno de los grandes temas de la novela, y que cuando hay una desaparición, se genera un duelo muy particular. No es una novela que mire las desapariciones como fenómeno, sino que es imposible mirar un fenómeno tan doloroso. Es como intentar ver un tsunami, no podemos. Entonces se convierte en números, se convierte en este monstruo gigante. Entonces la novela hace un esfuerzo por hacer lupa solo en unas hermanas que pierden a unas hermanas, o sea, como poderse detener realmente en qué pasó en estas vidas a partir de esa desaparición. Y la particularidad de ese duelo es que es un duelo sin cierre posible. Siempre está habitado por una esperanza que puede ser totalmente ilógica, pero que está presente porque no hay un cuerpo, no hay un cierre.
Y eso es lo que yo quería que el lector viviera durante la lectura, que estés siempre pensando, aunque sabes que ya viste el índice, ya sabes que la novela solo va para atrás, estás queriendo saber qué pasó y queriendo resolver. Claro, tú abordas estas desapariciones desde la impotencia, desde la incertidumbre, desde el trauma personal y colectivo. Hay un momento en el que escribes, es un país que sufre una desaparición cada 90 minutos. ¿De qué manera un hecho así atraviesa y marca una sociedad? No sé si de alguna forma se puede convertir el sufrimiento en algo bello. Bueno, yo no sabría responder cómo atraviesa una sociedad, para empezar porque una sociedad está hecha de mucha gente distinta, y para seguir porque yo no vivo en México desde hace muchísimo tiempo. Entonces realmente no estoy mirando cómo afecta a la sociedad, sino cómo afecta a una persona, 2 personas, o sea, como un grupo pequeño de personas. Y en parte me parece importante hacer eso, porque se habla mucho de las madres buscadoras, de seguir nombrando a los desaparecidos, todas estas cosas que son importantísimas, por supuesto. Pero yo quería preguntarme, ¿y qué pasa con los hermanos? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Qué pasa con esa gente que también, esto va a ser un quiebre y un duelo para toda su vida, pero también tienen derecho a rehacer su vida y a tratar de dejar esto atrás? Entonces era como esa mirada, es una mirada muy de soslayo a la desaparición. Y luego había para mí también un reto literario importante, que es que en inglés tiene esta frase de girl gone missing, ¿no? Es una premisa literaria básica, una chica joven que desaparece. Es lo más gastado del mundo, lo encuentras en el 50% de los libros. Entonces, digo, es una exageración, ¿no? Pero para mí era un reto como, ¿puedo hacer algo realmente original con este tropo literario gastado? No sé si sabías desde el principio, antes comentabas que la novela llegó a tener 700 y pico páginas, que ha acabado en lo esencial en algo más de 400. ¿Sabías desde el principio dónde querías llegar? O precisamente esa estructura, ¿no? Y esa complejidad de la que hablábamos, bueno, te ha ido abriendo caminos y llevando por lugares que tú no imaginabas. No, yo no sé nunca a dónde voy con la escritura. Hablo mucho tenemos una frase, yo dirijo Escribir es un lugar, que es una comunidad en línea para escritoras, y hay una frase que digo por lo menos una vez a la semana a mis compañeras, que es obstinación en la oscuridad. Y es como seguir escribiendo, avanzando, aunque no sabes a dónde vas. Uso mucho la imagen de la arqueología, también doy muchas clases, entonces invito una y otra vez a mis alumnas a pensar que lo que están haciendo es desenterrar un dinosaurio, que está ahí enterrado, que se van a encontrar un huesito por aquí, un huesito por allá, y algún día tendrán todos los huesitos más o menos y los van a armar, pero que no se preocupen por nadie encuentra el dinosaurio completo desde el principio. Ahora, yo sé que hay escritores que sí planean mucho más que yo, pero de todos modos, el mapa no es el territorio. Por más que planees, hasta que no estás escribiendo, no sabes qué va a pasar, cómo se van a revelar los personajes, qué va a pasar con el lenguaje, dónde te va a llegar un error que no te esperabas. En ese sentido, escribir es siempre una improvisación. Tenemos 2 protagonistas, 2 mujeres, 2 vidas que parecen transcurrir en paralelo. 2 versiones, madre, artista. ¿Cómo surge plantear estos personajes? Bueno, es un juego de espejos entre ellas, entonces hay muchas diferencias, pero lo que vas desenterrando es también qué las une, ¿no? La novela, esto que tú y yo hemos llamado una arquitectura compleja, es en realidad una arquitectura muy sencilla, que es un wishbone, es decir, como una Y. Son 2 historias que se van acercando. Y una de las investigaciones más importantes de la novela es cómo estas mujeres que tienen una fuerza creativa brutal y que quieren hacer arte se enfrentan a las distintas dificultades, que para Tor son dificultades más del orden de la autocensura. Ella ha abandonado su arte para volverse galerista, para abrir un museo. Creé el Museo Internacional del Color, fue de las cosas más divertidas y complejas de hacer en la novela. Y esta persona se ha prohibido hacer arte sobre su hermana. Cuando la conocemos, tiene esta dualidad. Por un lado, es una mujer muy poderosa, muy fuerte, pero por otro lado tiene mucho miedo porque va a mostrar una pieza de arte por primera vez en muchísimo tiempo. Mientras que Vika tiene dificultades materiales reales, es migrante, es mamá soltera, está todo el tiempo trabajando para poder sostener a su hija, entonces tiene que ir encontrando huequitos donde puede para crear. Entonces estas
distintas maneras de aproximar el acto de creación, pues son las cosas que a mí más me interesan. Por eso dedico mi vida a escribir Es un lugar y a recordarle a las mujeres que es importante que cuenten su versión, es importante que salgan del silencio. Aquí hablas del Museo Internacional del Color. Bueno, empiezas la novela con una performance en los pasillos del Museo del Louvre. Tor dirige en Osaka, como decías, el Museo Internacional del Color. Bueno, ¿de qué forma, ahora que hablabas de la importancia que es la creación para ti, de qué forma el arte nos salva? Bueno, el arte no nos salva, desgraciadamente, pero lo que sí creo que nos da, y aquí es donde para mí es muy importante una y otra vez hablar del arte, no solo como consumidores, como espectadores, como lectores, que por supuesto es muy importante, pero también como creadores. Como todos tenemos derecho a hacer arte. Y yo creo que lo que nos da es una herramienta fundamental que no nos salva, pero que sí puede hacer nuestra vida mucho mejor, y que es la capacidad de encontrar nuestros propios significados. Si no tenemos la capacidad de encontrar y conectar con lo que es importante para nosotros y dotarlo de significado a nosotros, entonces estamos adoptando lo que otros decidieron que tiene que ser importante para nosotros. Entonces, aunque parece que hacer un dibujito, escribir un cuento no son grandes herramientas, yo creo que son grandes herramientas porque empoderan a la persona a construir algo que antes no estaba. Y si puedes construir algo que antes no estaba, también te puedes construir un futuro más apto a lo que tú quieres y necesitas. Entonces, yo sí creo que es de las herramientas más grandes que le podemos dar a alguien. Qué importante el color en toda la novela, desde el principio, además, utilizando esa nomenclatura de Werner que al final Tor utiliza un poco como herramienta para ordenar su caos. Totalmente, para mí es muy interesante. Yo tengo una cabeza muy caótica y tengo muy mala memoria, y es muy interesante y fascinante y ajena la gente que logra hacer una página Excel, consultar el diccionario, todas estas como cabezas que ordenan, que necesitan poner las cosas en una clasificación, me resultan fascinantes por ajenas. Y entonces un poco me pasa lo mismo con el lenguaje que con el color. Son, creo, fuerzas vitales que la gente toma y transforma cotidianamente, y ahí está la RAE, y ahí está Werner, y ahí está la gente que dicen, no, vamos a ordenarlos, vamos a meterlos en cajita, esto sí es español, esto no, esto sí es verde, esto no. Y entonces como contraponer esa mentalidad, que también está muy representada en la novela por el personaje de Andreas, contraponer esa mentalidad a la mentalidad más caótica, orgánica y creativa de Tor y de Vika. Antes hablabas de la maternidad. La maternidad es uno de los grandes temas de la novela. Escribes en un momento, la maternidad es como el tamarindo, o es agridulce o no es. ¿De qué forma influyó tu maternidad? ¿Coincide en el tiempo mientras estás escribiendo la novela? A la hora de escribirla, no sé si crees además que hubiera existido, o si hubiera existido de esta forma si no hubieras sido madre. No, por supuesto que no, pero también es cierto si no fuera migrante o si no fuera una mexicana de Edimburgo, es decir que todas las cosas, por más que la novela es ficción, está nutrida de mi experiencia. Creo que me pasó un poco que, ¿sabes? Cuando tienes un bebé y te parece muy importante hablar sobre el puré de zanahoria y 2 años después te parece totalmente aburrido e irrelevante. Entonces creo que cuando yo lo empecé a escribir pensaba que la maternidad iba a ser un tema mucho más central, y finalmente no lo es. O sea, es una de las otras características de estas mujeres que tienen vidas muy complejas, y uno es su relación con la maternidad, y Vika además es madre y vemos su relación con la hija. Entonces es importante en la novela, pero yo no lo pienso como un tema de la novela, o sí, pero en relación a cómo afecta la maternidad sus vidas creativas, porque no es realmente tanto una mirada sobre cómo está maternando Vika, sino quién es Vika y cómo se mueve en el mundo. Y ahora hablabas de esa mirada tuya de migrante mexicana en Edimburgo. Además, tú saliste del país joven, saliste pronto. ¿De qué forma afecta, influye, repercute en tu manera incluso de entender la propia literatura? Justamente hoy, hace media hora antes de que llegaras, fui a caminar a la Plaza Olavide, donde escribí mi primera novela. Y creo que fue muy importante para mí escribir esa novela fuera de México. Es una novela muy mexicana, pero que no estar en México me permitió una distancia. Y ya con Wishbone, ya mucho más, varios países después, y mucho más afincada en mi ser migrante, no había tomado conciencia de que todavía sigue operando un espacio de libertad creativa en esa distancia que permite mirar
mi país y por ende mi lenguaje, que es mi herramienta principal. Pero hay una capa todavía más de extrañamiento en este libro, que lo escribí en inglés. Entonces también fue yo siempre trabajo en inglés, pero siempre me he traducido antes de publicar. Y este libro, aunque sí, esta versión en español yo la escribí también, la versión en inglés la escribí yo también. Entonces ahí había un constante incomodidad. Y es un lugar creativo para mí, esa incomodidad. No es particularmente agradable porque no me siento del todo dueña de mis herramientas en inglés, pero es un lugar creativo porque no puedo relajarme. O sea, tengo que estar muy atenta a cómo se usa esta preposición, qué estoy diciendo aquí. Y creo que eso a mí me sirve para mantener el impulso creativo durante tantos años. Antes, hablando de las desapariciones, me comentabas, me cuesta, porque llevo mucho tiempo fuera del país, el poder ver cómo atraviesa una sociedad hechos como son las desapariciones. Desde Edimburgo también tiene que ser complejo, ¿no?, ver en la distancia tu país en lo político, en cómo está presente en el debate internacional a propósito de tantos temas, desde la corrupción, el debate colonial. ¿Cómo sientes, cómo ves en la distancia a tu país? Bueno, o sea, creo que igual que veo todo, que es con dolor, con preocupación, con emoción, pero siempre con la conciencia de que yo no estoy ahí y que lo vivo de una manera muy distinta y que no puedes juzgar. O sea, la gente que está viviendo en situaciones de violencia necesita normalizar esa violencia. Y yo sé que no estar adentro me da, por un lado, la oportunidad de mirarlo quizás con más mirada crítica, pero poco más. O sea, en realidad yo no hablaría por la gente que está ahí porque hace mucho que no estoy. Entonces no sé muy bien qué decir a esa pregunta. Es como algo muy contradictorio, ¿no? O sea, porque yo me creo muy ciudadana del mundo, pero en realidad sí, las noticias de México suelen afectarme más emocionalmente. Entonces es algo mucho más del orden emotivo que racional lo que me pasa, creo. Pues Laia Jufresa, muchísimas gracias por haber pasado por el programa. Ha sido un placer. Igualmente, gracias por tu lectura, Raquel. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.